Buenas a todos. A ver, hoy no vamos a hablar solo de fósiles y huesos, no. Hoy vamos a montar el puzzle de la que es probablemente la historia más épica jamás escrita en piedra. Un viaje de 170 millones de años, nada menos. Venga, vamos a darle una vuelta a la idea. ¿Y si la historia de los dinosaurios no es solo un documental de naturaleza, sino la epopeya más grande jamás contada? Si los tratamos como los protagonistas de un auténtico drama planetario, ¿qué cambia? Pues ya os digo yo que cambia todo. Vale, para empezar esta historia tenemos que irnos a un momento de silencio absoluto. Porque no empieza con un nacimiento, sino con una muerte. Y no una cualquiera, sino la mayor extinción masiva que ha visto nuestro planeta. Hablamos de la extinción del Pérmico-Triásico, la llamada Gran Mortandad. Y creedme, el nombre se queda corto. Las cifras son de locos. El 90% de la vida marina caput. El 70% de los vertebrados terrestres desaparecidos. Básicamente se pulsó el botón de reinicio del planeta. El escenario se quedó vacío esperando a que salieran nuevos actores. ¿Y cómo era ese mundo? Pues nada que ver con el de ahora. Imaginaos un solo supercontinente gigante, Pangea, un lugar con un interior superárido y costas más habitables. Los que mandaban ahí eran unos reptiles llamados arcosaurios, los abuelos de los cocodrilos y, sí, también de nuestros protagonistas. Pero ellos, los dinos, todavía estaban en el banquillo, esperando su oportunidad. Pero claro, en medio de ese mundo postapocalíptico, entre los pocos que quedaron, un grupito empezó a evolucionar de una manera distinta. Empezaron a desarrollar, digamos, una especie de superpoderes que estaban a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Y aquí está el Game Changer, el secreto de todo. Fijaos en la imagen. A la izquierda, un reptil normalito, con las patas a los lados, como un cocodrilo. Y a la derecha, un dinosaurio. ¿Veis la diferencia? Las patas están justo debajo del cuerpo. Esto que parece una tontería, lo es todo. Es como pasar de arrastrarse a correr como un atleta. Mucho más eficientes, más rápidos, más resistentes. Una auténtica revolución de diseño. Pero ojo que no fue solo eso. Fue un pack completo de mejoras de serie. Tenían las caderas reforzadas para aguantar más tute, huesos huecos como los de las aves para ser ligeros pero súper resistentes, y muy probablemente, y esto es clave, eran de sangre caliente. Eso les daba una energía y una actividad que sus competidores de sangre fría no podían ni soñar. Así que, con todo este equipamiento evolutivo, los dinosaurios estaban listos para su primer gran desafío, conquistar el planeta. Y aquí viene lo bueno. ¿Sabéis qué pasó? Pues que la suerte o el universo les echó un cable. Otra extinción masiva, otra, al final del Triásico. ¿El resultado? La competencia directa borrada del mapa. De repente tenían todo un planeta para ellos solos, un buffet libre de ecosistemas por ocupar. El camino estaba despejado. Y aquí tenemos a uno de los primeros en aprovecharlo, el Herrerasaurus. Este bicho ya era otra historia. Un depredador bípedo, rápido, con una mandíbula flexible para morder mejor y unos dientes que no querrías ver de cerca. Él fue, por así decirlo, el prototipo, el modelo a seguir para los grandes depredadores que vendrían después. Y una vez que tuvieron el planeta en sus manos, no solo sobrevivieron, prosperaron. Empezó su edad de oro, 150 millones de años de dominio absoluto, diversificándose en una cantidad de formas y tamaños que nos vuela la cabeza. La dinastía de los dinosaurios había comenzado. Pero cuidado, que su éxito no se basaba solo en ser los más grandes y los más fuertes, ¿no? También desarrollaron comportamientos sociales súper complejos. Y para muestra, un botón, el Mayasaura. Su nombre lo dice todo, significa lagarto buena madre. Y de verdad, se ganó el título a pulso. Esto es alucinante, de verdad. Lo que estamos viendo son las pruebas fósiles. Estos animales cavaban nidos enormes, ponían sus huevos en círculo hasta 40, los cubrían con plantas para que el calor de la descomposición los incubara y lo más increíble, se quedaban a cuidar de las crías. Tenían guarderías comunales. O sea, olvidémonos de la idea del reptil tonto que pone un huevo y se va. Eran padres y madres dedicados. Esto nos cambia toda la película.
Y para muchos de los herbívoros, la estrategia era clara. La unión hace la fuerza. Vivir en manadas gigantes era su mejor defensa. Es pura lógica. Cuantos más ojos vigilan, más difícil es que te pille un depredador por sorpresa. Es una táctica tan buena que a día de hoy la siguen usando los ñus o las cebras en África. Y la diversidad de tamaños, es que era una pasada, algo absurdo. Mirad el gráfico. Por un lado tenías al Compsognathus, que no era mucho más grande que un pollo, y por el otro al Brachiosaurus, un bicho que pesaba unas 50 toneladas, el peso de más de 10 elefantes juntos. Y entre esos dos extremos, todo lo que te puedas imaginar. Y a veces la evolución es un poco irónica, hay que decirlo. Tenemos al Stegosaurus, un tanque de 3 toneladas, con unas placas enormes en la espalda y una cola llena de púas para reventar a cualquiera. Y un cerebro del tamaño de una nuez. En serio, una nuez. Lo que demuestra que ya en la prehistoria se podía ser todo músculo y cero cerebro. Algunas cosas no cambian. Vale, recapitulemos. 170 millones de años. Dominio absoluto del planeta. Una dinastía que parecía que no iba a acabar nunca. Pero todo lo que sube, baja. Y su final no fue una lenta decadencia. Fue repentino, violento y absolutamente catastrófico. La pregunta es obvia. ¿Qué narices puede acabar con un imperio que ha durado tantísimo tiempo? No fue un rival más fuerte. No fue un cambio climático lento. La respuesta, literalmente, cayó del cielo. Imaginaos un asteroide del tamaño del Monte Everest. Ahora imaginaos que viene hacia nosotros a 65.000 kilómetros por hora. No era un meteorito, era un misil cósmico en trayectoria de impacto directo contra la Tierra. Y el golpe fue brutal. Dejó un cráter de 180 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán. 180 kilómetros. Todo lo que había en la zona del impacto se vaporizó, se esfumó. La energía que se liberó fue miles de veces mayor que si detonáramos todas las bombas nucleares del mundo a la vez. Una auténtica locura. Pero lo peor no fue el impacto en sí, fue lo que vino después. Un efecto dominó apocalíptico. Primero, tsunamis con olas de 1,5 kilómetros de altura que barrieron las costas. Luego, incendios globales. Y después, el silencio y la oscuridad. El polvo levantado por el impacto tapó el sol durante meses, quizá años. Se creó un invierno de impacto. Las plantas murieron, los herbívoros murieron de hambre y los carnívoros, pues también. Y así, la gran epopeya de los dinosaurios llegó a su fin. Su imperio se derrumbó, pero, y aquí viene el giro final, su historia no terminó del todo. Quedaba un último capítulo por escribir, porque un pequeño grupo, una rama de la familia, consiguió sobrevivir a ese infierno, los dinosaurios terópodos avianos. ¿Y quiénes son hoy sus descendientes? Pues los tenemos por todas partes. Miremos por la ventana. Cualquier pájaro que veamos, da igual si es un gorrión, una paloma o un águila, es un dinosaurio. Sí, como lo oís, son dinosaurios vivos. Su legado no está solo en los museos, está volando sobre nuestras cabezas. Y todo esto nos deja con una última idea que da que pensar: el azar. El desastre que aniquiló a los dinosaurios fue a la vez la gran oportunidad para nuestros antepasados, que por aquel entonces eran pequeños mamíferos escondidos. Así que la pregunta es inevitable. Si ese asteroide se hubiera desviado solo un poquito, ¿estaríamos nosotros aquí para contar esta historia? Es una lección de humildad, ¿no? Un recordatorio de lo frágil y casual que es nuestro propio lugar en la increíble historia de la vida.